vamos a hablar de trombosis venosa profunda, que corresponde al desarrollo de trombos en las venas profundas, tanto de extremidades inferiores o superiores y en pelvis. Aquí tenemos algunos datos de epidemiología, pero que son del 2014, así que no me voy a detener en ellos. Lo importante es recordar que dentro de la fisiopatología se describe la triada de Virchow, ¿cierto? Que se compone de la hipercoagulabilidad, el daño endotelial y la éstasis sanguínea. Estos tres elementos, la hipercoagulabilidad, el daño endotelial y la éstasis sanguínea, ¿cierto? Son los que nos predisponen, ¿cierto? A el desarrollo de trombos, ¿cierto? Que tendrían que ver con el desarrollo de la TBP. ¿Cuáles son la etiología de los factores de riesgo, ¿cierto? Factores importantes, ¿cierto? Están aquí escritos, si bien en algunas publicaciones, que no es esta, los categorizan en si son de mayor odds ratio o si son de mayor grado de gravedad, perdón, de mayor riesgo, perdón. Entonces aquí los vamos a leer todos como si fueran lo mismo. Y ahí quizás si me acuerdo de alguno les puedo comentar. Entonces la inmovilización prolongada mayor a 3 días, ¿cierto? Importante. El estado postoperatorio, ¿cierto? Especialmente cirugías traumatológicas y que predispongan a inmovilización prolongada, son factores de muy alto riesgo, ¿ya? El trauma de extremidades inferiores o de pelvis, ¿cierto? La colocación de CBC, el uso de ACO, la verdad es que es de bajo a moderado riesgo. La presencia de una neoplasia también es importante, ¿cierto? Un cáncer visceral, pulmón, páncreas, ¿cierto? Trastorno digestivo son importantes. La edad sobre los 60 años, el antecedente de enfermedad tromboembólica también es muy importante. Trastornos hematológicos, embarazo y puerperio, la obesidad, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirugía o fractura la cirugía o fractura en parte inferior de la pierna o pelvis, ¿cierto? Este es uno de los más importantes. Inmovilización con yeso, viaje reciente, ¿cierto? Esto se refiere a estar inmovilizado por mucho tiempo dentro de estos viajes. Fumar, obesidad, síndrome nefrótico y tener una TBP superficial, ¿cierto? Especialmente si tiene algunas características, también es importante con factores de riesgo. De aquí creo yo que lo más importante, ¿cierto? Preguntarle a los pacientes, ¿cierto? Si han estado en reposo absoluto o operados recientemente, si han tenido algún traumatismo o uso de yeso o cirugía también, el antecedente de una TBP o un TEP previo, ¿ya? ¿Cuáles son las patologías de base? Si tienen alguna insuficiencia cardíaca, si fuman, si hay obesidad importante, si hay alguna neoplasia o sospecha en curso. eh, Estados de la ginecobstetricia, ¿cierto? Embarazo, puerperio, uso de ACO, ¿ya? Y eso es como lo más importante, creo yo. Respecto a la clínica, ¿cierto? Puede ser asintomático, ¿cierto? Es una posibilidad, pero aquí lo importante es ver qué pasa cuando el paciente tiene síntomas, ¿ya? Ahí lo vamos a sospechar porque se presente con dolor o empastamiento, ¿cierto? También puede asociar rubor o calor, aumento de volumen, edema, ¿cierto? Y el signo de Homans, que clásicamente está escrito junto con otros más, como el de Olo, qué sé yo. Pero estos signos tienen pésima sensibilidad, ¿ya? Y tampoco muy buena especificidad. Entonces, la verdad es que quedan ahí para el recuerdo. De hecho, yo me acuerdo que haber leído alguna vez que Homans se arrepintió de que lo recordaran por ese signo, porque cuando lo evaluó posteriormente no era muy bueno, ¿ya? Lo más importante es que tenemos que tener alta sospecha cuando tengamos la etiología y los factores de riesgo asociados y el paciente presente alguna clínica tipo dolor, empastamiento, cambios de coloración y edema, ¿ya? Existe un score de Wells para TBP, ¿cierto? Clásicamente nosotros nos aprendemos el de TEP, ¿cierto? Pero el de TBP es relativamente similar, ¿ya? Y nos ayuda a tener cierta probabilidad pretest, ¿cierto? ¿Cuáles son las características clínicas de este score de Wells? Bueno, aquí, a diferencia del de TEP, ¿cierto? Todos los puntajes suman 1, ¿cierto? Y excepto el tener un diagnóstico alternativo, ¿cierto? Que me resta -2, pero en general todo suma, ¿ya? 1. ¿Y cuáles son estas características clínicas que suman? Tener un cáncer activo, ¿cierto? Ya sea recibiendo tratamiento por cáncer o haberlo recibido en los 6 meses previos, ¿ya? Eh, o tratamiento paliativo, ¿cierto? Lo importante es un cáncer activo, ¿ya? Un cáncer activo, estar con alguna parálisis, paresia o inmovilización de las extremidades inferiores, ¿cierto? Básicamente algo que me genere inmovilización. Tener un reposo reciente por 3 o más días, ¿cierto? O una cirugía mayor dentro de las 12 semanas previas que haya requerido anestesia regional o general, ¿cierto? Básicamente inmovilización, cirugía mayor.
Y esta cirugía mayor se extiende hasta 12 semanas. Tener cierto como un empastamiento localizado dentro de la distribución del sistema venoso profundo, el edema, ¿cierto?, completo de la pierna, el edema, ¿cierto?, de tobillos con una diferencia respecto al lado asintomático, tener un edema, ¿cierto?, con pitting, ¿cierto?, como blando, confinado a la pierna asintomática, el desarrollo de venas superficiales colaterales, tener antecedente TBP y que no hay otro diagnóstico más probable. ¿Ya? Entonces, en resumen, el score de Wells se evalúa cáncer activo, inmovilización, ya sea por uso de ciertas cosas traumatológicas para inmovilización o por parálisis o paresia, el reposo por 3 o más días o cirugía mayor dentro de 12 semanas, tener el empastamiento localizado en la distribución del sistema de venas profundas, tener edema de toda una pierna, tener edema de tobillos con una diferencia de 3 centímetros más que el lado asintomático, tener edema blando, ¿cierto? Confinado a la pierna asintomática, tener el desarrollo de venas colaterales, tener antecedente de una TBP y que no haya otro diagnóstico. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿cierto? Con este score, uno puede ver si el paciente es de bajo o alto riesgo, ¿cierto? Si la TBP es probable o poco probable. Y si la TBP es clínicamente improbable, ¿cierto? Uno puede solicitar un dímero D. El dímero D tiene principal rol en el descarte de la TBP, ¿ya? Considerando que tiene un alto valor predictivo negativo, ¿cierto? 99% de valor predictivo negativo. Por lo tanto, si nos sale negativo, la TBP queda excluida. Ahora, si nos sale positivo, ¿cierto? O si hay algunos factores confundentes que podrían elevarnos el dímero D, la verdad es que no nos confirma el diagnóstico y por lo tanto aquí lo que necesitamos es un ultrasonido, una ecografía Doppler venosa, ¿cierto? Para confirmar o descartar, ¿ya? Y si es que nosotros persistimos con la sospecha, a pesar de un eco Doppler negativo, se puede repetir. Bueno, si ahora el diagnóstico de la TBP es probable, ¿cierto? Uno puede ir de entrada a desarrollarla, a pedir un eco Doppler, ¿cierto? Y si es positivo, tratarla, y si es negativo, bueno, ahí confirmar la exclusión. Ya, pero en verdad esto en general, esta rama no se suele hacer, sino que si es que es altamente probable, se pide el eco Doppler de entrada. Aquí lo mismo, cuando hay baja probabilidad pretest de TBP, solicitamos dímero D como una alternativa. Y lo otro es hacer solo un ultrasonido proximal, ¿cierto? Pero lo más importante es saber que tenemos que pedir el dímero D, si es que tenemos baja probabilidad pretest. Si es que tenemos una probabilidad pretest moderada, ¿cierto? Ahí de nuevo otro algoritmo que es muy latero. Y alta probabilidad pretest, nos mandamos al tiro a la ecografía, ¿cierto? Eh, y bueno, dentro de las alternativas, si es que sale positivo, tratamos. Y si es que sale negativo, una de las cosas que había mencionado es pedir un dímero D, ¿cierto? Por su valor predictivo negativo. Se puede repetir. Y otros estudios que en general yo no he visto que se hagan. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la TBP? Un síndrome postflevítico, ¿cierto? Que le duele a la persona por haber tenido una TBP antes, ¿cierto? Y que no necesariamente esté nuevamente trombosado. Una tromboflebitis pero superficial, ¿cierto? Que compromete al sistema venoso superficial. Un quiste de Baker, ¿cierto? Que muchas veces se localizan a nivel de fosa poplitea y se rompen y duelen. Una vez vi uno que parecía mucho TBP. Celulitis, linfagitis, ¿cierto? Hematomas, lesiones musculares o de tejidos blandos, linfedema, insuficiencia arterial. Muchos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? El estudio diagnóstico, ¿cierto? Ya hablamos del dímero D, que su rol es por su valor predictivo negativo, corresponde a una proteína que se produce de manera específica después de la lisis de fibrina. ¿Ya? El ecodoppler, ¿cierto? Es el examen de elección, es una prueba no invasiva, no emite radiación ni requiere medio de contraste y lo típico que dicen es que es operador dependiente. Que podemos ver como signos de TBP, que hay un aumento de la ecogenicidad intraluminal, es decir, vemos que el lumen, ¿cierto? Está como sucio, por decirlo así, aumento del diámetro venoso, y este yo creo que es el signo más importante, la incapacidad de la vena para colapsarse bajo una presión moderada del transductor, es decir, que la vena no sea compresible. También puede haber ausencia de flujo de sangre espontánea y otras cosas.
Otros estudios diagnósticos que se pueden hacer, ¿cierto? La venografía, ¿cierto? Que obviamente es el gol estándar, pero no es que se realice, ¿cierto? En general lo que se realiza son estos dos como exámenes iniciales, ante baja probabilidad y ante moderada alta probabilidad se hace el ecodoppler, ¿ya? Y estos estudios quedan más como ante duda diagnóstica, si es que no hay disponibilidad de lo otro, y obviamente la venografía, conocerlo, que se hace como gol estándar, ¿cierto? Pero que no forma parte de los estudios convencionales de la TBP, ¿ya? Es caro, poco práctico, causa molestia al paciente, tiene complicaciones, ¿ya? La tomografía computada, por otra parte, las capacidades de diagnóstico, ¿cierto? Son notables en muslo y pelvis en comparación a ecodoppler, ¿cierto? Donde tiene una sensibilidad y especificidad del 100% eh, para muslo, ¿cierto? Y esta de acá para pelvis. ¿Ya? Entonces, lo principal de la tomografía computada es quizás pensarlo en TBP más bien proximales, ¿cierto? Donde pensemos que esté comprometido el sistema femoral, inguinal. ¿Ya? La resonancia magnética, ¿cierto? Venosa, es menos costosa que la venografía por contraste, eh, pero obviamente más caro y menos dependiente de operador que la ecografía doble. ¿Ya? La verdad es que tampoco he visto que se hagan, así que desconozco mucho que comentar. ¿Cuál es el tratamiento? Esto sí tenemos que saberlo. Se puede hacer tratamiento con heparinas o tratamiento oral. ¿Ya? El tratamiento con heparina sódica, ¿cierto? Que es la heparina no fraccionada. Se da un bolo que aquí sale de 5.000 unidades, pero uno también lo puede encontrar como de 70 80 unidades por kilo. ¿Ya? Y luego se inicia una VIC de 10 a 18 unidades kilo hora para mantener un TTPA de 1.5 a 2.5 del TTPA basal. Y el control con TTPA se hace cada 6 horas. Puntos prácticos, ¿cierto? Esta es la heparina no fraccionada, punto práctico. Cuando uno lo ocupa como tromboprofilaxis, se ocupa subcutáneo. Y cuando uno lo ocupa como anticoagulación, es decir, cuando el trombo ya está puesto, se ocupa endovenoso mediante una VIC. Ya, entonces, como aquí estamos en una TBP que ya tiene el trombo, aquí estamos ocupando la heparina no fraccionada para anticoagular como tratamiento. ¿Ya? Entonces, tenemos que, primero que todo, saber que se indica endovenoso por una VIC. ¿Ya? Tenemos que saber armar una VIC de heparina sódica. Y una VIC de heparina sódica, habitualmente la heparina viene de 25.000 unidades y estas se diluyen en 250 cc de suero fisiológico. ¿Ya? Eso se puede hacer así una sola vez o se puede hacer por dos veces, es decir, 50.000 unidades en 500. Ya no sé si se entiende. Lo importante es saber que las ampollas de heparina no fraccionada vienen de 25.000 unidades y que tenemos que dividirla en 250. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros cuando dividimos las 25.000 unidades en los 250 de suero fisiológico nos va a quedar una solución que esté a 100 unidades por ml. ¿Ya? Y eso es mucho más fácil de titular en la VIC. Otro punto práctico es que si nosotros queremos controlar el TTPA antes de iniciar la VIC, y esto no se les puede olvidar, antes de iniciar la VIC tienen que tomar un TTPA basal. Entonces, al paciente se le toma el TTPA basal y ahí aprovechan de pedir otro estudio, no sé, por hemograma, no, dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Si el paciente le decimos, ah, ya, el paciente viene por tal cosa y además tiene una TBP, ya, ok, estudiamos tal cosa y le pegamos un TTPA basal, ¿ya? Y con ese TTPA basal, nuestro objetivo va a ser 1.5 a 2.5 veces del TTPA basal. Entonces, pongamos que nuestro TTPA basal es de 27. Entonces, 27 yo lo multiplico por 1.5, me da 40 aprox. Y 27 yo lo multiplico por 2.5 y me da 67. Entonces, más o menos el rango que yo espero para lograr mi objetivo es tener un TTPA entre 40 y 67. Y eso lo voy controlando cada 6 horas y ajustando la VIC. Ya espero que se haya entendido. Eso es muy, muy importante. Eh, Respecto a la heparina de bajo peso molecular, la heparina de bajo peso molecular, cuando yo lo ocupo como tromboprofilaxis o como tratamiento, las doy de manera subcutánea. Ya es decir, como tromboprofilaxis o como tratamiento no me cambia la vía de administración y ambas es subcutánea. Lo que sí cambia es la frecuencia de la dosificación. Habitualmente, la tromboprofilaxis se da una vez al día con esta heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Eh, pero cuando yo estoy en anticoagulación con estas heparinas, las suelo dar cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven tromboprofilaxis, ¿cierto? De repente hay dosis establecidas. ¿Ya?
enoxaparina 40 miligramos al día, 20 miligramos al día, 60 miligramos al día, dalteparina 5000 unidades al día, ¿cierto? Esas son dosis fijas establecidas de tromboprofilaxis que también se pueden calcular como por miligramos por kilo o unidades por kilo para hacer tromboprofilaxis, pero eso es otro setting. Tromboprofilaxis donde se va una vez al día calculando o con dosis establecida. Acá cuando estamos en anticoagulación, porque tenemos el trombo puesto, ya sabemos que la vía de administración no nos cambia, entonces va a ser subcutáneo. Y lo que nos cambia es uno, que tenemos que calcular, que no van a haber dosis establecidas y tenemos que calcular cuánto le damos al paciente, y lo otro que se da cada 12 horas, ¿ya? Entonces si vamos a elegir en enoxaparina, se puede dar 1 miligramo kilo cada 12 horas, y dalteparina 100 unidades kilo cada 12 horas, ambas subcutáneas, porque da lo mismo si estamos en tromboprofilaxis o anticoagulación, en heparina bajo peso molecular, ¿ya? Eh, puntos clave, ¿cierto? Algunas otras cositas. Bueno, cuando uno tiene enfermos renales crónicos con una FG muy caída, no sé si el punto de corte será 30, pero habitualmente ese es. Uno puede esta dosis de enoxaparina, en vez de darla cada 12, darla cada 24, ¿cierto? Como reducir la dosis y ahí que calce mejor. ¿Ya? Pero también en estos enfermos renales crónicos con BFG menor a 30, la verdad es que uno prefiere ir titulando con la BIC de heparina sódica, ¿ya? Y nos queda el tratamiento oral, ¿cierto? Donde tenemos los antagonistas de vitamina K, ¿cierto? El acenocumarol y los gringos tienen la warfarina, que inhibe los factores de coagulación dependiente de vitamina K, que ¿cuáles son? Son la nemotecnia 1972, ¿cierto? El factor 10, el 9, el 7 y el 2, si es que no me equivoco, ¿ya? Y recordar que tenemos que partir lentito, dosis baja, ir titulando, ¿ya? Y eso. Y el acenocumarol se controla con qué cosa? Con INR, ¿ya? Eso, importante, ¿ya? Y que obviamente aquí influyen las cosas de la dieta, la vitamina K, los vegetales y qué sé yo. Bla, 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 bla. Otra alternativa son los antagonistas, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos, ¿cierto? Donde tenemos algunos que inhiben la trombina, como el dabigatran, y por eso tiene una T, porque inhibe la trombina, o el rivaroxaban, ¿cierto? Que tiene esta X ahí porque inhibe el factor XA, ¿cierto? Y estos están con dosis fija, nosotros no tenemos que calcular con peso, sino que damos la dosis fija, ¿ya? Y listo. Y desde entonces ahí no tenemos que monitorizar porque no la requieren. Se han hecho estudios para yo tener doble dosis fija en anticoagulación en tal situaciones, en TBP, en TEP, en FA, ¿cierto? Y no me tengo que preocupar de andar calculando dosis ni monitorizando porque eso ya está estudiado y es seguro, ¿ya? Tienen menor riesgo de sangrado y obviamente tienen sus otras características varias, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas que les pueden decir los pacientes es que estas cuestiones son caras, o que les pueden decir, no sé, sus compañeros, son caras, pero cada vez son más baratas. Ya el Rivaroxaban inicialmente costaba 50, 60 lucas. Yo he visto en farmacias que está entre 15 y 20 actualmente y quizás vaya bajando. Lo mismo pasa con el otro. Pero hay otros que todavía no han bajado. Por el Apixaban, por ejemplo, sigue costando 60, 70, 80 lucas. Entonces ahí va la cosa, ¿ya? Tienen diferencias, por ejemplo, en la BFG. Ya, la Pixaban se puede dar un poquito más, que la Pixaban no sale acá, se puede dar con BFG un poquito menores, pero la verdad es que eso, ya, y diferencias, obviamente lo que más cambia es la dosis, ya. Rivaroxaban habitualmente se parte con unas dosis de 20 miligramos por 21 días y después se cambia a 15 miligramos al día, ya, algo así es, no ahora me quedó la duda, ya, pero más o menos así es, pero siempre está Google para revisar, ya. Si no me equivoco, es 20 cada dosis y después 15 al día, creo. ¿Ya? Bueno, el tratamiento, otros tratamientos además de la anticoagulación, se puede hacer trombolisis dirigida por catéter y la trombectomía. Eh, la trombolisis, ¿cierto? Lo que hace es que se introduce un trombolítico, ¿cierto? Dentro del trombo. Es decir, acá no estamos en trombolisis sistémica, ¿cierto? Como puede ser el ejemplo de un infarto con supra, ¿cierto? Cuando no lo podemos llevar a una angioplastía, ¿cierto? Aquí estamos en una trombolisis dirigida por un catéter, ¿ya? Tiene una tasa de éxito del 75 al 90%, ¿ya? Y la trombectomía, ¿ya? La trombectomía implica abrir al paciente, implica abrir el vaso y extraer el trombo mediante un catéter Fogarty. El catéter Fogarty, digamos, pueden imaginárselo como una sonda Foley, sí, pero muy delgadita, donde la sonda atraviesa el trombo, se abre el globito, ¿cierto?
el CAF, y después se retira todo y eso se lleva con todo el trombo, ¿ya? Entonces extrae el trombo mediante el catéter Fogarty. Permite la permeabilidad proximal y mantiene la competencia de la válvula distal, ¿cierto? Se tiene que mantener con anticoagulación post procedimiento y ahí vemos diferentes tasas de permeabilidad. Aquí tenemos, mira, hubiéramos explicado esto en vez de decirlo acá, con la imagen, ¿ya? Entonces aquí tenemos la trombectomía, ¿cierto? Como les decía, no, tampoco es que se vea muy bien, pero bueno, ahí está los ejemplos. ¿Qué pasa en TBP de extremidad superior, cierto? Corresponde al 5% del total de las TBP. Generalmente afecta a la vena axilar o la vena subclavia. Un tercio producirán TEP. Tenemos causas primarias, ¿cierto? Idiopáticas y algunas enfermedades, ¿cierto? Tenemos causas secundarias como los CBC, importante, marcapasos, trombofilia, neoplasia. ¿Con qué se presenta? Bueno, no es tan diferente, en verdad. Tumefacción, ¿cierto? Edema, unilateral, doloroso, molestia, eritema, cordón palpable. El diagnóstico también se confirma con ecodoppler y el tratamiento también es anticoagulación en general. Y eso, importante saber alta sospecha diagnóstica, identificar los factores de riesgo, importancia de determinar la probabilidad pretest, el manejo de la ecografía, ¿cierto? De la ecografía proximal, ¿ya? Y tratamiento anticoagulante. Muy importante acá, yo creo que los puntos más claves es llevarse, bueno, identificar los factores de riesgo, eso van a ser evidentes, ¿ya? O sea, la persona va a decir que tiene un cáncer de próstata en su anamnesis, ya lo importante es preguntarlo. La probabilidad pretest la vamos a tener en el celular. Ya la ecografía, ¿cierto? Tenemos que ver si está el recurso disponible. Por ejemplo, en alguna urgencia después de las 5 no hay radióloga que haga ecografía. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Lo anticoagulamos y después controlamos con ecografía. El paciente se la puede ir a hacer al tiro en otro lado. eh, Tomamos otro examen o en verdad la probabilidad es baja y la descartamos. Entonces aquí saber manejarse. Y el tratamiento en anticoagulante, esto sí o sí hay que saberlo, lo preguntan una y otra vez, así que eso. Ahí por eso me detuve harto en eso, porque lo preguntan y sirve para esta enfermedad y para otra. Así que eso.